Qué hermoso día para poder compartir con ustedes e impartir una palabra del Señor. Amada iglesia, iglesia cristiana del reino, iglesia de Dios. Amén. Qué hermoso es empezar de esta manera. Estar lleno de la gloria de Dios, del amor de nuestro papá. Amén. Hoy va a ser una palabra acerca del poder de la resurrección, donde veremos tres niveles que van a pasar en la vida de Jesús y en la vida de sus discípulos y en tu vida y en mi vida. Amén. Como un primer nivel es la enseñanza, la obediencia, la sujeción. ¿Sí? En el segundo nivel vamos a ver una iglesia, ¿sí? Un hombre, ¿sí? Donde es empoderado, ¿sí? El Señor Jesús, y muestra milagros y prodigios. Y el tercer nivel es la resurrección, moverse en el poder de la resurrección. Amén. Por eso vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, se revele, papá, a nuestro espíritu, Padre, y podamos ser llenos de tu presencia, Padre, y podamos vivir, Señor, en el poder de la resurrección, papá. Amén, papá, y amén. Te bendigo. ¿Sí? Bien, vemos la vida de Jesús. 12 años. Se encuentra que van a la fiesta de las Pascuas con la familia. ¿Sí? Y se encuentra que para llegar a Jerusalén viajan, ¿sí? Y son viajes de 3 días, dice la palabra, que lo encontramos en Lucas 2, 41 al 51. Quiero que le leamos para que podamos entender bien lo que vamos a hablar. Amén. Y dice así, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la tierra. Al regresar, dice ellos, acababan la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles preguntándole, y todos los que lo oían se maravillaron de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaban sujetos a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. La palabra nos enseña, bueno, en esta fiesta, ¿sí? Donde él va a ese lugar con su familia, ve que pasa un proceso. Él se queda, ¿sí? Con los que estaban ahí en ese lugar, ¿sí? Y les enseñaba como con autoridad, ¿sí? Acerca de la palabra, porque era el mismo Dios en la vida de Jesús, ¿sí? Expresando la vida de Cristo, expresando la vida de Dios, expresando del reino que se había acercado, pero él estaba enseñando. Y todos se maravillaban de su inteligencia y de sabiduría. Amén. Por eso podemos comprender lo que le dice a la madre. Dice, ¿no sabes que yo estoy en los negocios de mi padre? Yo necesito estar en los negocios. Pero él tenía 12 años, pero el cual tenía que sujetarse y obedecer también a sus padres terrenales, que eran María y José. Entonces cuando volvió se sujetó a ellos y se fue. ¿Qué quiero decirle con esto? El primer nivel que Jesús estaba en su crecimiento, que presenta acá en la Biblia a los 12 años, vemos que llevaba una vida, ¿sí? Conforme a la búsqueda de Dios, conforme está en las cosas de Dios y en la sabiduría e inteligencia que tenía. No era de él, sino era de Dios. Entonces, personas que hablaban con aquellos sacerdotes, esos siervos de Dios, se quedaban maravillados de la enseñanza. Es como el primer nivel de enseñanza. Es así, llega a su ministerio a los 30 años. Amén. Pero pasó todos estos años y se sujetó a sus padres y a su madre. Cuando
cuando él escucha la voz de Dios a la oración y su búsqueda, acá arranca su ministerio a los 30 años, que empieza cuando entra llevado por el Espíritu después del bautismo, ¿sí? Después se va a bautizar en las aguas. Lo que él hace, que fue por Juan el Bautista, él va llevado por el Espíritu, sí, al desierto. Ahí como tiene ese encuentro con que el diablo quiere tentarlo. Vence a todas esas tentaciones, ¿sí? Y después él lleva a ser el ministerio que empieza a preparar a sus discípulos. Él como un hombre, como cada uno de nosotros, los golpes, o si lo pellizcaban, le iba a doler, o cosas así. Él iba a vivir esa experiencia como hombre, ¿sí? Como que lo maltraten, lo humillen, le digan de todo. Fue y preparó a sus 12 discípulos. Y con ellos, a medida que les iba enseñando, ¿sí? Como con poder y con autoridad en la tierra, empezó a tener el segundo nivel, donde las personas eran sanadas, los muertos resucitaban, ¿sí? Jesús, ¿sí? Les mostraba como quién, ¿sí? El reino de Dios se ha acercado, era el mismo Dios en Jesús, pero los discípulos no podían comprender todavía, porque era mucho lo que era para conocer. Sus ojos, ¿sí? Cuando estaban con Jesús, los ojos eran nublados. O sea, él podía revelarle a sus siervos, pero por parte, porque todavía no entendían los discípulos. Hay muchas cosas que no comprendían, no entendían, porque era mucho para entender ellos y comprender. Entonces vemos el primer nivel como que Jesús enseñaba. Jesús podía dar cátedra, podía hacer un montón de cosas, pero como una iglesia que emprende, que estudia, que se prepara, pero sin todavía milagros y prodigios. Amén. Vemos el segundo nivel como Jesús, ¿sí? Preparando a su discípulo y ya emprendiéndolo, enviándolo, ¿sí? Con poder y autoridad. Ese es el segundo nivel que podemos ver antes de la resurrección. Vemos que Jesús se movía con poder y autoridad en la tierra con los discípulos y podían estar, ¿sí? Atando y desatando, ¿sí? A las personas en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque estamos comprendiendo qué le estaba pasando en ese proceso. Así como cuando Pablo habla en Timoteo de preparar a los obispos, pero fíjense lo que dice, que tenían que tener estos pensamientos y tenían que tener estos requisitos como obispos, como que quien anhelaba, con que quería servir a Dios. Y fíjense qué importante esto para la iglesia, de cómo tiene que ser el pastor, aquel diácono, aquel siervo de Dios, sea apóstol, sea profeta. Hay un requisito que necesitamos tener. Y quiero leértelo, porque cuando entras en el segundo nivel, donde tenés que orar, estás encontrándote con el mismo diablo, con el mismo Satanás, encontrándote para que vos seas frustrado, para que vos te quedes, para que vos te frenes y tu ministerio no pueda caminar. Porque como dijimos en el primer nivel, era conocimiento, sabiduría, inteligencia, donde toda la capacidad que había en tu vida. Y habría que emprender lo que aprendiste, ponerlo por obra. Y así con los discípulos. Pero así el apóstol Pablo pone, ¿sí? En primera de Timoteo, y quiero que me acompañe porque es bueno que la palabra de Dios nos ministre, nos enseñe, pero siempre con los fundamentos de la palabra. ¿Para qué? Para formar a los discípulos y para que aprendan lo que es el empoderarse por medio de la palabra. El Espíritu Santo tiene que obrar en la persona, pero hay argumentos legales en el mundo espiritual, que uno puede pasar de un nivel al otro si no haber pasado estos requisitos. Amén. Es muy importante. Y eso se encuentra en 1 de Timoteo 3. ¿Sí? 1 de Timoteo 3. Y dice, vamos a ver del 3 al 6. Dice, no dador vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia desordenada, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que evanesciendo se caiga en la condenación del diablo. O sea, son principios que como siervo de Dios uno tiene que tener ordenada su casa, caminar en fe. ¿Cómo? ¿Para qué? Porque si no el diablo lo que hace es ver cómo tomarte al segundo nivel, cómo hacer para humillarte o cómo para tirarte abajo. Pero lo vamos a ver en la vida de Jesús. Cuando Jesús empezó su ministerio, ¿sí?
que empezó a preparar a sus discípulos, Él empezó a mostrarles con la misma vida de Él cómo se sanaban los enfermos, los muertos eran resucitados. ¿Sí? Amén. Vieron el amigo de Lázaro, que era muy amigo de Lázaro, y al cuarto día, que él tenía el cuerpo purificado, ¿sí? Resucitó, vino el espíritu de vuelta en Lázaro y resucitó. La diferencia entre la resucitación de Lázaro con la de Jesús, que ahora la vamos a ver, la diferencia es que Lázaro volvió y tener sus pensamientos de la carne, sus pensamientos que tenía. Él, aunque predique y enseñe, no era lo mismo que Jesús, que era en santidad, en integridad y empoderado. Pero eso lo vamos a ver más adelante. O sea, había milagros y prodigios, así como ahora resucitaba a otros muertos. ¿Sí? Los ciegos empezaban a ver, los sordos empezaban a oír, amén, los mudos empezaban a hablar. Era que estaba empoderando a sus siervos, mostrándole cómo se manejaba en la tierra el poder y autoridad. A ver, por eso es muy importante comprender el segundo nivel, donde la iglesia todavía no llegó al Pentecostés. Estamos hablando con Jesús al lado, ¿sí? Donde eran enviados. Y eso habla de la sujeción, eso habla de la obediencia, que cuando uno se mueve en obediencia y en sujeción, todo se mueve, los ángeles se mueven todo a favor de tu vida. Entonces, cuando hay un argumento legal donde el diablo dice, no, pero vos no tenés obediencia en tu casa, no hay, si sujetás a tu pastor, no te sujetás, tu vida no estás honrando, porque en Efesios 5 te habla acerca de la familia, de cómo amar a tu esposa como amas la iglesia, honrarla de tal manera, amén, las mujeres, las esposas se sujetan a sus maridos. O sea, todos son requisitos que habla la palabra acerca de poder ser victorioso. Amén. Son principios, valores, sí, que son de reino, principios y valores de reino, donde la vida de un cristiano tiene que caminar. Por eso es muy importante que tu familia esté ordenada. Amén. ¿Cómo que estoy tratando de decir? Estamos viendo la vida de Jesús en el proceso del ministerio, donde nos está mostrando a nosotros cómo poder ser vencedores en todas las cosas que nos vengan, cómo sujetando y obedeciendo a las autoridades, cuando nosotros tengamos que tener, sí, en obediencia y sujeción a aquellos que les vamos a enseñar, aprendan. Amén, porque si nosotros no nos sujetamos y no obedecemos a las autoridades, menos se van a sujetar con nosotros y obedecer. Es muy importante lo que Jesús mostraba. Fíjense que aún sobre todas estas cosas, cuando Jesús va al Getsemaní, ¿se acuerdan la palabra de Getsemaní? Y que lo encontramos, ¿sí?, en Lucas. Vamos a leer Lucas 22, 42. Donde ahí va a mostrar Jesús el proceso de haber enseñado, ¿sí?, de haber mostrado el poder, mostrado la autoridad, donde se sanaban, se restauraban, y había milagros, donde se reproducía los peces, el pan, y miles de personas venían a la búsqueda, ¿sí? Y el reino de Dios se acercaba. ¿Por qué? Porque Jesús, sí, se manifestaba en la gloria de Dios, se manifestaba en su Hijo, sanando, restaurando, liberando, sanando a los enfermos, los muertos eran resucitados. Ese era el nivel, segundo nivel, donde se movía el poder y la gracia de Dios sobre Jesús. Y en los discípulos era las personas, sí, que él había elegido y escogido para el ministerio. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Entonces eran personas que eran delegadas por él para hacer una obra, para trabajar tales cosas y hacer tales cosas. Hasta ahí llegaban. Pero fíjense lo que dice en Lucas 22. Quiero que me acompañes. En Lucas 22, ¿sí? Lucas 22, 42. Dice así. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Fíjense que cuando él preparó a sus discípulos, les mostró las cosas que iban a acontecer, las cosas que iban a ir, y las cosas que vivía él, ellos todavía no comprendían. ¿Sí? ¿Se acuerdan que después de la Santa Cena que estuvieron ese día, después van al Getsemaní porque ya era el tiempo que se cumplía? ¿Sí? La palabra, las escrituras se cumplían, que Jesús iba a ser entregado.
y muerto en la cruz del Calvario. Tal es así, sí, que Jesús cuando va a orar en el Getsemaní, oraba así tan fuerte, tanto que decía, si es, Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Si es por mí. Pero él entendió, porque oraba, era tanto lo que oraba, pero tanto que oraba, que imagínate que el amor que tenía sobre la creación, sobre la humanidad, era tan tremendo que se pasa de mí esta copa, pero él tenía que beber esa copa. ¿Y sabe lo que era la copa esa? Era frustraciones, tristeza, depresiones, enfermedades. Imagínate todas las enfermedades y todos los pecados del mundo dentro de esa copa que él tenía que tomar. Amén. Imagínate laxivia, enfermedades, ¿sí? Entrar todo lo que es todos los espíritus que operaban las personas. Él tenía que pagar el precio por todas las personas, por nosotros, para que nosotros podamos disfrutar ahora, ser heredero escudero con Cristo. Y él tuvo que soportar, aguantar y tomar de esa copa, ¿sí? Iniquidades. Imagínate que pasaba tanto, pero tanto era esa copa, era tanto sufrimiento y tanto dolor que venía sobre su cuerpo y en su espíritu, ¿sí? De sostener esa copa, amén, que tuvo que venir un ángel a fortalecerlo. ¿Se entiende? Era muy fuerte lo que estaba pasando. Y nosotros vemos que a veces que por un problema, por un proceso que da en tu vida, estás llorando y agobiado. Por eso es muy importante cómo el siervo de Dios tiene que estar ordenado en su casa, con su matrimonio, con su familia, con sus hijos en sujeción. Es muy importante. Porque el diablo va a haber un momento donde va a querer destruir, va a querer lastimarte. Y tienes que estar preparado para esto, porque tu familia, lo primero que constituyó el Señor, es tu familia para que estés ordenado. No quiere decir que no puedas servir, sí. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que tu casa, cuando tú tienes un ministerio y tienes que trabajar para el Señor, obrar en la vida del Espíritu Santo sobre tu vida, tu familia tiene que acompañarte. Porque el ministerio no es solamente para vos, hombre o mujer, porque la familia lo ha constituido de esa manera para que cuando vengan los procesos de algo, ¿quién es los que te sostiene? Es tu esposa, la mujer idónea, la esposa idónea que está al lado tuyo, es la que te va a sostener el ministerio. Por eso es muy importante comprender el segundo nivel. Porque para entrar al tercer nivel, porque primero es conocimiento y sabés y te comés los libros y empezás a estudiar y a practicar un montón de cosas. Pero después cuando vas a poner por obra, vas a venir pruebas en tu vida. Vas a pasar por ese desierto donde no hay nada, solamente está Dios y vos nomás. Y va a venir Satanás a venir a tentarte, va a venir un montón de cosas. Haces esto porque vos sabés, porque vos sos esto, porque yo te voy a dar esto, yo te voy a dar lo otro. Y solamente crece el ego y el orgullo en las tentaciones. Mas cuando tú lo puedes vencer porque estás lleno del Espíritu Santo. Amén. Vemos estos hombres que mientras que estaban con Jesús, eran y pensaban de la manera que estaban con Jesús porque acompañaban a Jesús. Pero vieron que en Getsemaní todos salían rajando, todos se iban al lado de Jesús. Porque nadie podía soportar lo que venía sobre Jesús. Entonces él fue llevado, fue juzgado, fue condenado y fue llevado a la cruz. Amén. Y todos lo negaron, Pedro lo negó y todos salieron y se fueron. Amén. Por eso el proceso del segundo nivel, que la iglesia, si una iglesia de reino, comprende de expulsar demonios, de orar por los enfermos, y eso la gracia de Dios nos está dando, sí, perfecto. Pero cuando vos entras en una iglesia de reino que trabaja en poder, sí, de la resurrección, necesita ser empoderado. Y lo vemos en el Pentecostés. Este es el segundo nivel. En la cruz del Calvario, Jesús cuando fue maltratado, fue golpeado, fue humillado, sí, la parte física y en la parte espiritual, porque todo eso vino sobre él. La parte física es donde fue golpeado, maltratado, lo que nosotros vemos, aún esas películas que vieron, la pasión de Cristo, todo golpeado, todo maltratado, pero más fuerte era lo espiritual, sostener todo el pecado del mundo sobre su vida. Tal es así, que fíjense que cuando estaba en la cruz del Calvario, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué pasaba eso? Por cada uno de nosotros, porque Él tenía que pagar un precio muy grande, que es morir.
Amén. Pero cuando Él vence, cuando dice consumado es, el momento que dice consumado es, ahí viene donde Jesús cumplió el propósito, la obra redentora en la cruz del Calvario, donde Él va a ser empoderado de tal manera que ahora sí iba a cambiar la historia, ahora sí iba a cambiar la humanidad, porque Él lo hizo por la humanidad, porque ama a sus hijos, nos ama a cada uno de nosotros, por eso lo hizo. Por eso en el segundo nivel tenés que amar realmente para que puedas entrar en el tercer nivel de estar trabajando y sirviendo al Señor en el poder de la resurrección. Tiene que ver realmente el amor hacia las almas, el amor hacia las personas, porque hay una entrega por completo en tu vida. Tal vez así, cuando dice consumado es, si pensaba que el Satanás podía hacer lo que quería, ya había ganado, pero sin embargo, y se estaba dictando el juez, si Dios como es juez y es justo, dice, este hombre en Jesús, imagínense que Satanás creyendo que ya podía liberar los demonios y podía haber ganado y había hecho un montón de cosas y de todo, y se dictaba un dictamen un juez y se la paga el pecado es muerte para la vida de Dios, o sea, por medio de Jesús, es vida eterna. Pero como no había pecado en Jesús, Él fue libre y resucitó. Amén. Y eso lo encontramos en Efesios 4. Mira, vamos a Efesios 4. A ver lo que dice la palabra. Efesios 4. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sí? Y dice así: por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea que antes de descender, antes de dejar el Espíritu Santo, antes de dejar el Consolador, dice que fueron las partes más profundas. ¿Sí? Porque el Satanás piensa que va a haber ganado, pero él fue a buscar la llave. Y esa llave es la salvación de cada uno de nosotros. Esa llave fue triunfante el Señor. Amén. Esa llave sí representa que le sacó los decretos, le sacó todo lo que tenía sobre la humanidad, sobre cada uno de nosotros. Él lo pagó con un precio muy alto, que moría en la cruz del Calvario. Pero Él resucitó. Amén. Y ahí viene el poder de la resurrección. ¿Por qué? ¿Qué dice Colosenses? Vamos a Colosenses 2:15. Quiero que lo leas conmigo en Colosenses 2:15. Pero vamos a ver acerca de lo que es la llave. Arranca en el 14. Dice, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz, y despojándolo del principado de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre la cruz del Calvario. Amén, gloria a Dios. Entonces entendemos que ahí fue el tercer nivel, donde Él, ¿sí? Él ya sacó los decretos, sacó esa acta que tenía, le rompió, ¿sí?, las escrituras que tenía, y decía, bueno, esto es legal, estos son míos, ahora no son más de Satanás, somos de un Señor, el único Señor y Salvador que está dentro nuestro, el único que venció en la cruz del Calvario, el único que es por nosotros, que nos redimió y nos compró con su sangre, es Jesús de Nazaret. Amén. Por eso caminar en la resurrección es porque sí, mira, la vida dice, en la palabra de Dios que dice, cuando uno necesita morir, así como Jesús murió y resucitó, así somos nosotros. Y eso lo podemos ver en Juan 12, donde dice que la semilla, si no cae y muere, ¿qué dice? Se queda solo. Fíjense, en Juan 12, vamos a Juan 12. Juan 12, qué tremendo el Señor, nos hace libre, esas escamas, ese velo se cae en el nombre de Jesús. Y dice en Juan 12, 24, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, si nosotros no morimos a la vieja naturaleza, amén,
nos quedamos solos. Y eso es lo que dice acerca de Timoteo cuando habla de los obreros aprobados. Que si tu orgullo, tu soberbia, tu enojo, tu bronca, tu odio, en tu casa, en tu familia, en el trabajo, eso no cae y no muere, te quedas solo. Entonces vos cada cosa que vas a hacer, te vas a estar solo, te vas a sentir solo o te vas a sentir sola en lo que vas a hacer. Necesitas morir para poder dar fruto. Así dice la palabra. ¡Qué tremendo! Porque eso es lo que es el lavamiento. Eso es lo que quiere decir Dios cuando dice el bautismo. El ser bautizado por el Espíritu. Así como hablaba Mauricio, el hermano, el siervo de Dios, hablaba el domingo pasado. El bautismo por el Espíritu Santo. Cuando somos bautizados por el Espíritu, las cosas empiezan. Las viejas cosas pasaron. Y aquí son tochas nuevas. Ya murió el viejo hombre que quiere resucitar, crucificar en la cruz y en la carne. Crucificar y decir, bueno, acá está, nomás llegaste. Renuncia y renuncia a todo eso. Amén. Por eso es muy importante comprender las Escrituras. Él los exhibió públicamente, le sacó las potestades, porque hay un primer cielo y un segundo cielo y un tercer cielo. En el segundo cielo, donde está la niebla, donde se ponen los demonios, los principados, donde dejan pasar la oración al Padre, ¿sí? Ya Jesús lo venció y ahora somos herederos, coherederos en Cristo. Entonces cada vez que oramos, intercedemos al Señor, tomamos un lugar en el nombre de Jesús y ese lugar es de Cristo. Amén. Amén, un amén. Gloria al nombre de Jesús. Por eso Dios nos dio poder y autoridad por el medio. Por eso, en el tiempo de Pentecostés dijo, esperen, no se vayan, no hagan nada todavía. Esperen, que tienen que ser empoderados. Esperen, porque yo ahora cuando muera, resucito, yo me voy y les dejo el Espíritu Santo. Yo estuve con ustedes enseñándoles cómo se camina. Yo soy el camino y la verdad, la vida, les muestro todo. Pero yo ahora estoy con el Padre, sentado a la diestra del Padre. Ahora les dejo el Espíritu Santo, para que ustedes entiendan que ya no es más para jugar. Si hay una legalidad, y esa legalidad funciona, los hijos de Dios, cuando toman las cosas de Dios, las arrebatan en el nombre de Jesús, pero para la vida de Dios, la vida en Cristo, amén. Entonces las cosas funcionan diferente. Entonces se dice, ahora ya no vivo más yo, más Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir? Ya no vivo más la carne, yo vivo en Cristo. A mí me apasiona poder predicar y enseñar. Mas yo no vivo más, vive Cristo en mí. Amén. Por eso es un día hoy donde las escamas de tus ojos, el velo se cae en el nombre de Jesús. Y tenemos que renunciar a todo pensamiento, que no puedo, que no llego, que mis cosas van mal. Acá está Cristo, el cual en la cruz del Calvario murió porque a nosotros, nos redimió, nos compró con su sangre y nos dice, sí se puede en Cristo. Pero yo no tengo esto, no tengo... Pero en Cristo sí se puede, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén o no amén. Esta palabra quería entregarte. Porque en el primer nivel es enseñanza y estudio. En tu casa, en el trabajo, en el ministerio. El segundo nivel que Jesús muestra en su ministerio es formar a las personas y mostrar con el testimonio de uno que sí funciona el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo que está dentro tuyo. Amén. Donde vas a ser sanado, van a ser restaurados, vas a hacer un montón de obras. Pero para poder tomar una ciudad, para tomar un lugar, para estar en el trabajo, en el lugar donde vayas, una ciudad, una provincia, tenés que entrar en la resurrección, en el poder de la resurrección. ¿Sabes cuál es? Entender el propósito de Dios en tu vida. Comprender que tenés que sujetarte, obedecer a las autoridades. Amén. Porque Dios las pone con un propósito. Te está formando. Los hijos de Dios no trata al diablo. Con los hijos de Dios trata al Padre. Dios trata. Él permite muchas cosas en nuestra vida para que seamos moldeados. Amén. Dios prepara a sus hijos y los alista con un propósito de llevar el plan de salvación. Amén. Un plan de restauración, de restitución, de volver al modelo original, donde Dios tenga esa comunión con Dios y puedas vivir de la mano de Dios, tomarte de la mano de Dios y caminar en fe. Amén.
Si dice que con la llaga fuimos sanados, estamos sanados en el nombre de Jesús, porque en el cielo no hay enfermedad. El reino de Dios se acerca en tu vida, en mi vida, y esto es ahora y hoy. Y vamos a orar por eso, para que haya recibir sanidad, recibir restauración, recibir el poder de Dios en este día. Amén. Por eso te bendigo y vamos a orar. Amén. Porque si estás pasando por problemas de crisis, no puedes vencer, renunciar a eso. Amén. Que muera la vieja naturaleza. El viejo hombre se muere en el nombre de Jesús. Hoy en esta misma hora. Y vamos a declarar una sanidad, restauración en el nombre de Jesús. En tu vida, en tu ministerio, en tu familia. Donde vos te muevas, la mano de Dios se mueve. Amén. Por eso te voy a invitar a hacer una oración. Para que puedas renunciar. Renunciar que si no lo querés más. Amén. Decí conmigo, vamos a orar. Yo te voy a ayudar a que vos estés orando ahora, amada iglesia. Aquellos que están escuchando. Amén. Para poder caminar en el poder de la resurrección, primeramente tenemos que estar sanos y libres. Vaciar ese vaso que está llenado de inmundicia y laxivia. ¿Sí? De tantas cosas malas que ves en la vida y no puedes salir adelante. Bueno, esta hora es decir, yo renuncio a todo pensamiento que ata a mi familia con que no puedo. Yo renuncio a toda depresión, a todo orgullo, toda soberbia, toda adicción. Yo la renuncio en el nombre de Jesús. Renuncia a todo. Ahora estás pensá todo lo que tenés que renunciar. Ahora poné en tu mente y decir, Señor Jesús, yo renuncio a esta enfermedad de depresión. Yo renuncio a toda enfermedad que me ata. Con toda enfermedad, sea cáncer, en el nombre de Jesús, ahora en el poder de la resurrección, esta enfermedad se seca en el nombre de Jesús. Yo renuncio a todas las cosas que me han dicho de que tengo mal, o me expreso mal, o hablo mal. Yo, Señor, renuncio a todo eso. Yo quiero el corazón de Cristo, quiero ver cómo ve Cristo. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Y bendigo a toda la familia que están escuchando ahora la voz de Dios y moverse en el poder de la resurrección. Amén. Es muy importante entender en estos tiempos, amada iglesia, que vos tenés que llevar la palabra, tenemos que llevar la palabra del Señor. Amén. Porque la palabra es viva y eficaz. La palabra nos enseña que Jesús ya venció en la cruz del Calvario. Amén. Y ya nos hizo más que vencedores en Él. Ahora, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Te bendigo en este día, te rebendigo en este día.